Bendiciones, amados de Dios. Bueno es compartir conmigo esta carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 12 en adelante. Pablo está en prisión por causa de su condición como mensajero o embajador de Dios. Está dispuesto a sufrir y morir por causa del Evangelio, por causa del Señor. Pero luego de un tiempo, las autoridades se enteran que él es ciudadano romano. Entonces sus circunstancias desfavorables cambian para bien y las autoridades que siempre respetaron a los ciudadanos romanos comienzan a tener un trato preferencial hacia su persona. Como dijimos el domingo pasado, además de ser ciudadano romano, como tú lo eres de Santa Fe, de San Juan, de Córdoba, donde sea, Pablo, si eres creyente, era ciudadano del reino de Dios y su embajador o representante. Esto hace que nuestra perspectiva de la vida, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, esté condicionado precisamente por esta doble ciudadanía y esta tarea o rol que tiene toda persona. Ante el cambio de las circunstancias en su encierro, algunos lo acusan de estar evitando el martirio que le correspondía como un creyente en el Señor apresado por causa del Evangelio. Otros ven los resultados, que las circunstancias adversas se vuelven favorables y se animan. Pablo se defiende reafirmando que el propósito de Dios para la vida cristiana y da varios motivos por el cual le está gozoso de seguir y servir al Señor. Es una pareja inseparable. Si yo sigo al Señor, le voy a servir. Si yo amo a Dios, esto me lleva a seguir y servirlo. Vamos a hablar de algunas razones que Pablo tiene para este gozo tremendo que deseaba seguir sirviendo precisamente a aquel que lo había llamado. En primer lugar, voy a leer los versículos del 12 al 20, usándole las Américas para que usted pueda seguirme. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias por toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, dice el verso 15, y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos, los que termina el verso 15, verso 16, lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pero los primeros, verso 17, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando en causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, sea fingidamente o en verdad, Cristo es anunciado o proclamado. En esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto va a resultar en mi liberación mediante las oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que, con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea para vida o por muerte. Pablo encuentra aquí y nos comenta varias razones por las cuales él tenía gozo de seguir y servir al Señor. En primer lugar, las circunstancias adversas de su prisión se ven convertido en algo favorable para el avance del Evangelio. Y la gente que antes no podía escuchar a Pablo porque Pablo estaba detenido, venía a Pablo que estaba detenido, pero sentían curiosidad de saber cómo es que un ciudadano romano, alguien que hacía tiendas, que tenía una buena posición, una buena cultura, además de su condición de ciudadano, estaba abocado a difundir el Evangelio con todos los riesgos que esto implicaba. Pablo descubrió que encima de las circunstancias, lo más importante es que Dios, lo que Dios puede hacer a través de lo desfavorable o de las dificultades que se presentan. Por un lado, los creyentes habían mostrado preocupación por él. Por eso él se comunica al versículo 12 por esta carta para informar su situación y cómo había cambiado para el bien y la difusión del Evangelio. En segundo lugar, su situación no solamente había cambiado, se había hecho evidente, notoria. La palabra que se usa aquí es fanero, que significa abierta a los ojos, visible, manifiesta. El prefijo fan significa resplandeciente, o sea, era algo que no pasaba desapercibido, tanto para el pretorio, donde estaba el encerrado, como a los demás. Cuando se sirve a Dios,
No solo se abren puertas, se cosechan amigos y colaboradores, se siembra para cosechar. Dios hace cosas tremendas cuando uno tiene confianza, sigue y sirve a Dios. Las autoridades, los soldados y otros, al conocer y tratar a Pablo, se preguntaban cómo era posible que una persona como él estuviera en prisión. Les llamaba la atención. Y esto hacía que fueran a él, dándole oportunidad para hablar de lo que él hacía, la razón de su esperanza. Él no podía ir a ellos porque estaba preso. Entonces Dios había generado en ellos el deseo de saber y venían ellos a él. Dios cambia toda circunstancia para bien del reino de Dios. En segundo lugar, los propósitos de Dios son visibles del verso 14 al 18. Se realizan a través de los hermanos. La iglesia que posiblemente al principio veía a Pablo como el encargado, como el líder, al ver que está parado, comienza a hacer la obra de Dios. Y algunos, es verdad, lo van a hacer, como dice el verso 14, por su propio interés personal. Siempre habrá personas que sirven y hacen las cosas por motivos equivocados. Pero, amado, Dios puede transformar y tocar esas vidas. Pero especialmente, lo más importante, lo más interesante, que tenemos que seguir y servir a Dios, como dice Hebreos 12, con los ojos puestos en el Señor. Pablo se gozaba, no se perdía en los detalles de lo que estaban haciendo las cosas por motivos equivocados. Aunque la intención de ello era perjudicarlo, el resultado es que Dios había convertido estas circunstancias a favor de Dios y Jesús era anunciado. Dios actúa a través de circunstancias y personas y esto traía convicción, gozo y enorme alegría a Pablo. En el verso 14 Pablo señala que su situación había producido en la mayoría un doble estímulo. No solo hablaban con más valor ahora del Evangelio, parece que al principio la obra se había detenido, hubo un parate, tal vez impactados por lo que había pasado con Pablo, tal vez por temor a que a ellos les pasara lo mismo. La cosa es que la obra se paralizó inicialmente, pero cuando vieron que Dios convirtió la circunstancia, sintieron un nuevo impulso de compartir y ahora lo hacían con más confianza al ver que Dios no podía ser detenido y las circunstancias eran usadas por Dios a favor del reino de Dios. Entre los que predican a Cristo hay dos grupos con motivaciones distintas. El grupo problemático siempre es minoritario, es el más chico. Puede llamar más la atención, puede ser el más visible, porque generalmente hay gente que por envidia, por problemas internos, problemas en su corazón, quiere destacarse, quiere el púlpito, quiere el lugar, busca los cargos, ambiciona destacarse. En el verso 16 tiene el síndrome del elitismo. Amplía que lo que los mueve a este grupo es una ambición personal. No son sinceros. Están pensando que al difundir el Evangelio, esto podría traerle mayor problema, mayor condena a Pablo. El texto nos dice si para que sea castigado con más severidad o porque ambicionaban su muerte. Y entonces su lugar, el lugar del liderazgo quedaría vacante y ellos tal vez ambicionaban esto. Las cosas más feas vienen cuando la ambición gana el corazón de los creyentes. La Nueva Traducción Viviente traduce así: para que las cadenas resulten más dolorosas. Esta era la motivación de ellos. Es llamativa la palabra que se usa para contención o ambición personal. Ese eritea. Significa trabajar por un sueldo. Denota ánimo mercantil o mercenario. Llegó a significar en el ambiente político hacer lo que sea por los votos. O sea, algo que hoy todavía sigue. Esto indica que con su motivación ellos querían ganar prestigio ante los ojos de los otros y aprovechar el encierro de Pablo para disminuir o su peso o ocupar la autoridad o el lugar que él tenía. Pero otro grupo, verso 15b, dice que lo hacía con buena intención, de buena voluntad. La palabra usada aquí es eudoquía, que se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como agradar, Mateo 11:26, puro afecto, Efesios 1:5, y en ambos casos se refiere a las acciones de Dios. En este pasaje se refiere a los hermanos. ¿Cuál es la motivación de estos hermanos? El verso 17 la dice claramente: por amor, por amor. El amor moviliza, el amor me lleva a seguir y servirle. Algunos manuscritos tienen el verso 16 y 17 invertidos. La palabra usada aquí para amor es eido, que significa entendiendo, dándose cuenta. Pablo no podía, como Pablo no puede hacerlo, ellos se dan cuenta y ellos son movidos, un amor en acción, a hacer
la obra de Dios. El impedimento de Pablo se convierte en un empuje para ellos. Pablo muestra el corazón pastoral que tiene aquí otra vez. Lejos de molestarse por el grupo que busca su propio interés, se goza y ve que, sea de una manera o de otra manera, el Evangelio es difundido, el reino de Dios avanza. El apóstol, como todo líder debe hacerlo, como todo pastor debe hacerlo, no debe enredarse en los detalles. Se reenfoca en el objetivo de Dios y presta atención si lo que Dios quiere hacer se está haciendo. Me encanta el uso de la palabra regocijo. Interesante, que se traduce como me gozo, me regocijo, es chaire. Es la misma palabra salve que el ángel usa cuando le anuncia a María que iba a ser madre del Señor. Es la misma que el Señor va a usar a las mujeres que se acercan a Él en Mateo 28:9, el día que Jesús vuelve a la vida, resucita. Él les dice, salve mujeres. Es una forma de saludo común en aquella época. ¿Cuál es la causa del gozo de Pablo? Además de las razones ya expuestas, versos 12 al 18, hay un plus, un adicional. Hay algo más. Dice el verso 19 que los colaboradores de Pablo, interesante como dice, sé que esto va a resultar en mi liberación, por la oración y por la suministración del Espíritu Santo. Pablo comprende que cuando hay dificultades hay que seguir enfocado en Dios, seguir trabajando, seguir confiado, esperando en el Señor, porque si siembro cosecho, si trabajo en equipo, oro por los otros, teniendo en cuenta el concepto de cuerpo que es la iglesia. Por esta razón los filipenses, dándose cuenta precisamente, están orando por él, expresándole su apoyo, su interés, mientras trabajan en la obra de Dios. Muchas veces la adversidad da la oportunidad de amar y servir, amar sirviendo, de hacer las cosas empujados, movidos, impelidos por el Espíritu Santo a favor de otros. Pero cuando estas circunstancias son por ser fiel u obedecer el Evangelio, es Dios mismo quien además se suma y hace su parte, suministrando el Espíritu Santo, diciendo cosas realmente extraordinarias. Finalmente, además de todas las causas de gozo mencionadas, Pablo sabía, como dice el verso 20, que su vida tenía un propósito, el cual se expresa en el verso 21. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Aunque no sabía en qué terminaría este encarcelamiento, confiaba, 1, Dios tendría en cuenta sus anhelos. 2, no sería avergonzado ni él ni Cristo. 3, cualquiera sea el resultado en su encarcelamiento, Cristo sería exaltado por vida o por muerte. Pablo conocía el gozo de la entrega de pertenecer a Cristo. En Cristo lo natural es servir y anunciar a Cristo. Ser libre para servir a Cristo, porque este es el propósito de Dios para los suyos. Gloria a Dios. Que este sea el propósito